La historia de la República de Platón, por Simon Blackburn. 14.10. El mito de la caverna. El sol no es pues la vista, sino su principio, el cual pertenece a su vez al reino de lo visible. El sol es a la vista y a sus objetos en el reino de lo visible lo que el bien es a la inteligencia y a lo aprendido por ella, en el reino de lo inteligible. 6, 508, B y C. Platón abandona el mundo de los sentidos amparado en la doctrina de que existe una realidad permanente e inmutable, un mundo divino y ordenado, donde nada causa ningún daño ni recibe ninguno, y todo es ordenado y racional. 6.500c. Se trata de un mundo evidentemente distinto de los cambiantes paisajes de pluralidad y variedad. 6.484b. Que nos muestran los sentidos y donde se vive la vida normal. Platón sostiene la idea de que esta realidad es el único objeto del conocimiento y no le cabe ninguna duda de que tal conocimiento es posible, aunque exigente, y de que solo está al alcance de una élite reducida, la de los filósofos o los amantes del conocimiento, que han tenido que pasar por una ardua educación para lograrlo. Por último, alimenta la idea de que esta realidad ofrece un fundamento para la ética y para la conducta correcta. De algún modo, certifica por sí sola qué puede considerarse virtud y qué no. Dentro de este esquema general puede haber variaciones. La cuestión clave será cómo concebir la relación entre la realidad trascendente y el mundo de los sentidos, que es después de todo el mundo donde debe actuar la élite, que presuntamente está cualificada para gobernar. Platón es muy consciente del problema. Inmediatamente después de los pasajes que hemos visto, afronta la objeción de que los filósofos, o al menos las personas que no se quedan en una educación superficial, se vuelven extravagantes, por no decir algo peor. 6.487d. Sócrates insiste en que es inevitable que el vulgo no respete a los filósofos, precisamente porque es vulgo, y por lo tanto incapaz de apreciar la verdadera cualificación del filósofo dentro de la comunidad cívica. Peor aún, en un estado imperfecto, la insidiosa corrupción del halago y la adulación de la masa desviarán a todo ser humano del curso de la filosofía y lo hundirán en el tumulto de la política y de la argumentación sin conocimiento. Por último, los advenedizos y los farsantes se colarán inevitablemente en el dominio de la filosofía, pretendiendo poseer el conocimiento de un filósofo, pues para la mayoría de las personas son indistinguibles de quien lo posee. Todo esto son obstáculos a la creación de una élite gobernante integrada por filósofos reyes, y son obstáculos graves, si no enteramente insuperables. En último término, el problema es el del huevo y la gallina. Un filósofo solo puede surgir en una comunidad ideal, pero ninguna comunidad puede ser ideal a menos que se encuentre ya bajo el gobierno de un filósofo. Para salir del punto muerto haría falta una mano temblorosa, la generación azarosa de uno de los ingredientes necesarios, después de lo cual tal vez el individuo y la comunidad podrían auparse mutuamente hacia la perfección, pero ninguno es capaz de ofrecernos por sí solo la clase de ilustración necesaria para que pueda existir un filósofo rey. En este punto, lo que necesitaríamos es una explicación más concreta de cuáles son los conocimientos de la élite y cuál es su forma de aplicarlos a las decisiones y las alternativas que plantea la realidad cotidiana. En lugar de eso, Platón nos ofrece tres imágenes, una relacionada con el sol, otra con una línea y una tercera con una cueva. De acuerdo con la primera metáfora, el sol es aquello que ilumina el mundo visible, y Platón sugiere
que eso implica un cambio en las cosas que vemos. Si aplicamos la metáfora. Pues bien, lo mismo sucede con respecto al alma, cuando ésta fija su atención en un objeto iluminado por la verdad y el ser. Entonces lo conoce y demuestra tener inteligencia. Pero cuando la fija en algo que está envuelto en penumbras, es decir, cuando su objeto es algo que nace y perece, el alma no ve tan bien y solo concibe opiniones cambiantes. En esta situación parece hallarse privada de toda inteligencia. 6.508d. De nuevo encontramos la identificación de la realidad, del objeto propio del conocimiento con lo inmutable. Pero la metáfora del sol no ha sido de mucha ayuda. Después de todo, las cosas que vemos a la luz del sol son tan cambiantes como las que vemos con luz artificial o con poca luz natural. La luz del sol no petrifica las cosas. Todo cuanto aporta la metáfora es una vaga idea de una iluminación permanente. A continuación, sin embargo, Platón compara la luz del sol con la que prodiga el bien en sí mismo. Platón compara la luz del sol con la que prodiga el bien en sí sobre el conocimiento y la verdad, y que los vuelve de este modo visibles o incluso los crea. Según Platón, el bien confiere el ser y la realidad a las cosas que conocemos. 6.509b. La analogía del sol resulta poco convincente, por lo que Platón la complementa con imágenes de la línea dividida. Debemos imaginarnos una línea dividida en dos secciones desiguales, cada una de las cuales se subdivide a su vez en dos subsecciones de acuerdo con la misma proporción. La primera sección de la línea corresponde al conocimiento del reino visible, integrado por imágenes, sombras, reflejos y demás. La segunda sección está integrada por las cosas cuyas imágenes encontramos en la primera sección, toda la flora y la fauna del mundo y el género entero de las cosas fabricadas. 6.510a. Entre todos forman el reino de la creencia, y las dos secciones de sombras y objetos cotidianos se relacionan entre sí del mismo modo que este reino se relaciona con el reino del conocimiento. En otras palabras, la creencia es al conocimiento como la sombra es al original, pero el reino del conocimiento se halla también dividido. El primer nivel corresponde al mundo de las imágenes usadas por los geómetras, los diagramas particulares, por ejemplo. Por más útiles que puedan serles estas imágenes, el objeto de su estudio está destinado a trascenderlos y acceder a una comprensión puramente abstracta de las formas geométricas. Un diagrama, que puede ser borroso, estar mal dibujado o formado por líneas gruesas, triángulos torcidos, etc., puede ser útil para el pensamiento abstracto, pero no es su objeto propio. Puede que Pitágoras desarrollara su famoso teorema observando un mal dibujo de un triángulo rectángulo, pero lo que contemplaba en realidad era la segunda y más elevada división del reino del conocimiento, y por lo tanto el cuarto segmento de la línea. Platón asocia este segmento con la trascendencia de toda experiencia sensible, el punto a partir del cual no es preciso introducir ningún supuesto. Se trata de aquello a lo que alcanza la razón por sí misma, valiéndose del poder dialéctico. 6.511b. No puede decirse que la metáfora de la línea ayude demasiado. El planteamiento en conjunto deja mucho que desear. La idea es que los objetos ordinarios de la experiencia sensible, situados en las dos secciones iniciales de la línea, no son más que sombras, representaciones o imágenes de las cosas, más que estas cosas mismas. Pero, ¿por qué habríamos de aceptar esta idea? Ver un libro no es lo mismo que ver una sombra de libro, ni una imagen de libro. Platón cae aquí, probablemente, en el error filosófico más extendido de todos, consistente en suponer que para dar respuesta a los fenómenos de la ilusión y la alucinación, es preciso analizar la percepción cotidiana en términos no de un contacto directo con cosas como los libros, sino solo con una representación de los mismos.
es decir, con datos sensibles o imágenes mentales de otro tipo. Según este modelo, la mente se halla encerrada en un teatro interno, en algún lugar situado al final de los procesos ópticos y de otro tipo, en virtud de los cuales las neuronas y las sinapsis le transmiten sus mensajes, convertida en espectadora de una escena que ella misma ha generado. En general, se considera que este modelo de la mente y de su percepción de los objetos es tentador, pero insostenible. Un indicio de ello sería la facilidad con la que lleva al escepticismo, a la conclusión de que estamos irremediablemente atrapados en este teatro interno, sin ningún acceso a los objetos externos. No es este el lugar adecuado para detallar las diversas estrategias que ha buscado la filosofía moderna para desmontar esta idea. Basta con señalarla como un callejón sin salida. Muchos filósofos se han dejado tentar por la imagen de la mente como un teatro interior, incapaz, por lo tanto, de conocer otra cosa que sombras, ilusiones o imágenes, en fin, representaciones de los objetos externos. Pero en general no proponen más que dos niveles de realidad, el de las ideas o imágenes, las sombras, y el de las cosas reales o externas. La propuesta de Platón es mucho más compleja, pues describe una realidad dividida en cuatro partes. En el nivel de al lado tenemos los objetos comunes, objetos cambiantes que incluyen cosas corrientes como plantas, animales y artefactos. Sin embargo, no son estos los objetos propios del conocimiento, y no porque caigamos en el escepticismo cada vez que intentamos ir más allá de las imágenes de nuestro teatro interior, sino porque el conocimiento se salta por entero este nivel y va todavía más lejos de la experiencia privada. Platón relega todos estos objetos al reino de la mera creencia, aparentemente con el argumento de que son cambiantes. No está claro, sin embargo, por qué habría de considerarlo así, pues yo puedo saber que tengo flores en mi habitación y saber también de qué clase son y hasta cuánto van a durar, aunque estén cambiando todo el tiempo. El prejuicio contra el mundo corriente no parece tener ningún fundamento, o tal vez provenga, tal como pensaba Nietzsche, de algún profundo odio hacia la vida corriente. Cuando finalmente llegamos al reino del conocimiento, encontramos la distinción entre la geometría practicada a través de diagramas y la geometría practicada por medios puramente matemáticos, sin la ayuda de diagramas. Aunque la primera tenga también su interés, se entiende que nos proporciona un conocimiento de un tipo inferior. Solo el último nivel corresponde a la cosa real, círculos y triángulos rectos, cuadrados y polígonos, en su gloriosa e inmutable abstracción. Sin embargo, seguimos sin tener la menor pista acerca de cómo se traduce el exaltado estatus de los objetos matemáticos en un sentido práctico, por ejemplo, en el mundo de la ética o el de la política. La imagen de la línea confunde, pues, más de lo que ilumina, lo cual nos lleva al libro séptimo de la República y a la metáfora más famosa de la historia de la filosofía, la grandiosa alegoría que todo el mundo recuerda y sobre la que probablemente han oído hablar incluso personas que han tenido un contacto mínimo con la filosofía, el mito de la caverna. En esta fantástica imagen, Platón compara la situación de los seres humanos corrientes, sin educación ni conocimientos especiales, con la de unos prisioneros encerrados en una cueva. Se trata, sin embargo, de una cueva bien peculiar. Los prisioneros están atados de tal modo que solo ven la pared del fondo. Detrás de ellos se ha dispuesto un fuego, así como una especie de camino a lo largo del cual se hacen pasar toda clase de estatuillas y modelos de animales, títeres o marionetas. El fuego proyecta la sombra de todos estos objetos artificiales sobre la pared que ven los prisioneros. Las sombras de estos artefactos constituyen la única realidad que podrían reconocer unas personas que se hallaran en esta situación. El ascenso desde la cueva se produce cuando alguno de los prisioneros es liberado y obligado a volverse y mirar
directamente las marionetas y el fuego. Esta extraña visión lo asustaría y confundirá al principio, pues está habituado a un mundo de sombras. En términos de la línea, apenas ha llegado al segundo de los 4 niveles. El ascenso posterior lleva al exprisionero a lo largo de una escarpada pendiente, hasta el mundo iluminado por el sol, que también le resulta desconocido y abrumador. De forma gradual, sin embargo, comenzará a reconocer los objetos reales de la vida cotidiana, que corresponden ahora, según parece, a la tercera sección de la línea más que a la segunda. Lo último que hará es divisar los cuerpos celestes y el propio sol, no su imagen reflejada en las aguas ni en ningún otro lugar, sino el sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo. Llegamos así a la cima del conocimiento, la iluminación final, el contacto con la forma del bien mismo, sea lo que sea. Cabe pensar que la fuerza enorme de esta alegoría es directamente proporcional a su falta de especificidad, igual que sucedía con la distinción inicial entre el conocimiento y su dominio propio, frente a la creencia y su dominio, igual que sucedía con la distinción inicial entre el conocimiento y su dominio propio, frente a la creencia y su dominio propio, no está nada claro cómo debemos interpretar el ascenso que reclama Platón o los procedimientos de educación e iluminación que han de propiciarlo. El pensamiento europeo e islámico ha seguido en general 3 grandes líneas.